Hola, ¿cómo están chicos? Yo espero que estén muy bien el día de hoy, pues con otro video. El día de hoy, pues el video se llama El Templo del Espíritu Santo y quiero empezar hablando precisamente pues de este versículo en donde nos habla un poquito acerca quién es o quiénes son el templo del Espíritu Santo. Hay muchas personas que se confunden y creen que el templo del Espíritu Santo es nada más y nada menos que los templos, las iglesias, lo que conocemos, ¿no? Donde encontramos al Señor Jesucristo. Y un grave error, porque nosotros no somos, digámoslo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En primera de Corintios 6:19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es nuestro? O sea, no somos nuestros propios dueños nosotros de el templo. El templo es nuestro cuerpo. Dios, hermanos, nos diseñó perfectamente bien. Dios nos diseñó a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir aquí esto? Que Dios nos creó un cuerpo perfecto. Sabemos que por el pecado de Adán y Eva, pues desgraciadamente ahora somos pues carnales, ¿no? Y podemos pecar. Pero Dios nos había creado siendo igual que Él. Uh-huh. Estuve pensando el día de que íbamos a hablar y precisamente me vino Dios diciendo el templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, era el representante de Dios, o sea, de Jehová. Cuando el Señor vino aquí a la tierra, Jesús era Dios, ¿no? Entonces él tenía el poder de hacer milagros, de sanar, de curar, de evangelizar, de dar la palabra de Dios. Era el Hijo de Dios. Pero en la palabra de Dios nos dice que ese mismo poder nos lo da a nosotros cuando creemos en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque el Señor Jesucristo, Dios le dio el poder a Jesús. Y ahora Dios y Jesucristo nos dan el poder a nosotros. Pero para que nosotros podamos tener ese poder, necesita vivir el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ya hemos hablado que Dios nos bautiza con el Espíritu Santo. Es ese superpoder que Dios nos da, es el Espíritu Santo. Cuando Dios nos da el Espíritu Santo, quiere decir que Dios habita ya en nosotros. O sea, de alguna manera nosotros somos como Jesucristo, hermanos. Y mucha gente dirá, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo va a ser Jesucristo? Cuando nosotros tenemos, hermanos, Dios nos dio el Espíritu Santo, nosotros representamos a Dios aquí en la tierra como lo hizo Jesucristo. Entonces, si nosotros invocamos el nombre de Jesucristo, Él tiene poder para escucharnos. Si nosotros invocamos el nombre de Jehová, Él también tiene ese poder. Recuerden que el Espíritu Santo son tres personas en uno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces quiere decir que cuando Dios me bautiza con su Espíritu Santo, yo tengo a Dios Padre y a Jesucristo Hijo viviendo dentro de mí. Entonces, yo por eso es que si yo le pido al Señor que me ayude, que me dé dones, el Señor me va a dar dones para sanar, para curar. No es nada más por, mucha gente dice, ay, no, eso es fanatismo, eso es religiosidad. No, hermanos, realmente, y no todos tienen el Espíritu Santo. No, hermanos. ¿Por qué? Porque para recibir el Espíritu Santo, hermanos, nosotros nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, de lo mal que hemos hecho nosotros. Y pues realmente, hermanos, la mayoría de la gente no se ha arrepentido, son carnales. Y pues debemos de creer sobre todo en el Evangelio, lo que Dios hizo por nosotros, creer en la palabra de Dios. Entonces es cuando Dios, obviamente, Él ve
¿Cómo está nuestro corazón? Si ya, sí, dice el Señor, hay que perdonar, ya perdonamos. Ya no hay que odiar, ya odiamos, ya no estamos igual que antes ciegos espiritualmente. Es cuando el Señor saca todos esos demonios que tenemos adentro espiritualmente y entonces Dios ya tiene un lugar para habitar y entonces Él ya habita. Dios no puede habitar en un lugar donde no lo han llamado a vivir. Es como cuando nosotros no podemos ir a vivir a un lugar si no es nuestro, ¿verdad? Entonces así el Señor no puede llegar a habitar a ti si tú no lo has llamado, si tú no lo has invocado. Hay gente que no sabe que Dios puede vivir en ti a través del Espíritu Santo y ni saben. Pero nosotros podemos llamar al Señor para que habite en nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos da dones. Estos dones ya hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Pero pueden ser dones de sabiduría, de discernimiento, de sanación, de liberación, de hablar en lenguas, de interpretarlas, de profecía. Por eso hay mucha gente que dice, ay, estos están locos, o sea, como se cree mejor que yo porque ahora dice que me está diciendo cosas que me van a pasar o me van a sanar, pues ¿qué será? No, hermanos, no es que unos merezcan y otros no. Todos dicen a palabra de Dios que podemos recibir el Espíritu Santo. El problema de las personas que no pueden recibir al Espíritu Santo es porque lo mismo, porque el pecado los aleja y sobre todo, hermanos, pues no conocen el Evangelio. Entonces, no tienen la fe suficiente. Creen en un Dios que existe, pero ni siquiera saben bien qué hizo el Señor y no saben que Dios puede habitar en ti. Entonces, Dios puede habitar a ti, por eso es que aquí en este versículo nos dice el Señor que nosotros somos templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo, Dios mismo, habita en nosotros. Pero hermano, yo quiero llegar a la conclusión de esto, de que nosotros somos templos del Espíritu Santo, pero no porque seamos templo del Espíritu Santo, hermano, vamos a ser perfectos. Ahora yo que me enfermé, sé que hay mucha gente que decía, ay, pero si está dada la palabra de Dios, pero que dice que según tiene el Espíritu Santo y se enferma. Yo ya les había dicho que todo esto también es espiritual, porque todos los días, todos los días, todos vivimos una lucha espiritual tan muy grande, que no la vemos, es otra cosa, ¿verdad? Pero que existe, que la ignoramos, pero que existe, existe. Pero yo entonces estaba poniéndome a pensar, y nosotros sabemos que para que haya una completa salud, hermanos, una completa salud en nuestro templo, no nada más es ser espirituales, sino que dice la Organización Mundial de qué es salud, pues se dice que debe de haber un equilibrio en estas tres cosas. En lo físico, en lo fisiológico, ellos mencionan que en lo emocional. Yo ahí en lo emocional, yo pondría en lo espiritual, ¿verdad? En lo mental. Si alguna de estas tres cosas está mal, hermanos, ¿saben qué? Chafiamos. Hay mucha gente que es muy espiritual, ¿verdad? Que pues, buscamos a Dios, que tenemos el Espíritu Santo. Pero también en la palabra de Dios hay un pecado, hermanos, que cometemos muchos los que dicen que somos espirituales. Y esto es así, porque nosotros cuando estamos con Dios somos carnales o somos más espirituales. Y todo eso se refleja en estos tres estados. Porque, por ejemplo, yo puedo ser bien espiritual, pero ¿qué crees? Que yo aún sigo pecando porque tengo el pecado de la gula. ¿Qué es la gula, hermanos? No es tener hambre, hermanos, no. Tener hambre es natural, ¿verdad? El ser humano tiene hambre. Pero si empieza a ser gula cuando nosotros ya comemos sin tener hambre, ¿sí me entienden? ¿A qué me refiero? Pues a la botanita, al postrecito, a la garnachita.
en ese tiempo después entre la comida y la cena que nos da hambre, que andamos viendo, ay, ¿qué vamos a comer? Ay, no, pues tráete el pastel, tráete la concha, tráete el chicharrón. Esos, hermanos, es gula. Cuando comemos, cuando ya no tenemos hambre, sino nada más comemos porque mi carne me pide, quiero algo dulce, quiero comer porque no me satisfago, ¿me entienden? Entonces estamos cayendo en el pecado de qué, hermano, de la gula. Y eso es un pecado. Por lo tanto, si yo soy una persona que soy golosa, que soy glotona, que soy perezosa, ajá, entonces quiere decir que va a tener una consecuencia, aunque yo sea muy espiritual, va a traer una consecuencia. ¿Qué consecuencia va a ser? Pues una enfermedad. Entonces yo ya voy a tener un desequilibrio fisiológico y también físico, ¿verdad? Y eso es muy grave, hermanos, porque muchos cristianos decimos, pero yo ¿por qué me enfermo? Si yo le pido a Dios, yo soy, no salgo de la iglesia y mira, estoy enfermo. Ah, pero la persona, también hay que aclararlo esto, es muy glotona, muy perezosa, no hace ejercicio, se la pasa comiendo. Hermanos, el Señor nos dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo, por lo tanto tienen que cuidarlo. Quiere decir, no solamente en el aspecto espiritual, sino en todos los tres sentidos. Necesitamos cuidarnos, hermanos, cuidar en la comida. Y eso es algo, hermanos, que Dios me puso porque, bueno, de la garganta y de la nariz, bueno, eso obviamente son luchas que a veces uno tiene, pero por ejemplo, de que yo a veces siento que ya me siento un poco más pesada, de que pues no sé, que me duele luego el estómago por comer cosas que no debo. Entonces es cuando ahí el Señor me habló y me dijo, o sea, no estás así porque yo quiero que te enfermes, sino porque tú también eres más carnal. Ujú. Y hay mucha gente, hermanos, que se cuida muchísimo. Por ejemplo, mi exnovio, que les conté, era un hombre que se la pasaba en el gimnasio, que se cuidaba su dieta y que se veía muy bien físicamente. Pero espiritualmente él estaba muy mal. Lo de afuera estaba muy bonito, pero lo de adentro estaba bien podrido. ¿Por qué, hermanos? Porque era un hombre que aunque él se cuidaba en la semana, el fin de semana iba y se iba a tomar. Se emborrachaba, se emborrachaba, se emborrachaba, se emborrachaba. Entonces, evidentemente, él podría hacer ejercicio físicamente, fisiológicamente tal vez estaba bien, pero espiritualmente estaba mal. Y en algún momento, por estar mal espiritualmente, va a dañar en algún momento uno de sus órganos. Y eso pasó, hermanos, porque ya después en un tiempo él me contaba que le dolía muchísimo el estómago, pues de tanto tomar alcohol. Entonces nos damos cuenta que en algún momento nuestra carnalidad siempre va a hacer que haya un desequilibrio en una de estas tres cosas. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y no porque seamos hijos de Dios vamos a estar a veces bien. Porque a veces, por ejemplo, nosotros decimos, yo soy hijo de Dios y me dio diabetes. Y decimos, ¿por qué, Señor? Y le echamos la culpa a Dios. Y Dios nos dice, a ver, mijito, o sea, tú también eras un perezoso, tú también eras un glotón. Todo eso es pecado, eso es carnalidad. Es como, ay, no, yo quiero tomar, ¿no? No, es lo mismo la comida, hermanos. Cuando todo es de más, todo nos va a hacer daño, hermanos. Entonces, a lo que yo voy es que nosotros, siendo el templo del Espíritu Santo y como hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta que para que nosotros estemos bien, no nada más significa estar bien emocionalmente, como dice el sino espiritualmente, porque si no trae un desequilibrio muy fuerte. Por ejemplo, la gente que está deprimida, que es un estado emocional, espiritual, estás mal. ¿Qué pasa cuando eres depresivo? Bueno, pues no quieres comer, te aíslas, te da gastritis, te da colitis, te da lo que me dio a mí, pues sufres de nervios, de muchas cosas sufres, hermanos.
¿Por qué ahí se alteró también mi sistema que no solo estaba mal espiritualmente? Entonces, por lo tanto, eso también me va a traer consecuencias físicas y fisiológicas a mi vida. La verdad, hermanos, es que es muy triste porque a veces nosotros siempre le echamos la culpa a Dios. Ay, es que estoy llorando porque me dejó aquel, pero también nosotros, hermanos, no miramos bien con quién nos relacionamos, no miramos bien qué comemos, no miramos bien, de verdad, porque a veces también todo esto fisiológico, emocional, también puede ser por una persona. Tal vez a tu lado está una persona que te hace enojar, que te trata mal, que te pega, que te insulta, que te humilla. Al final, ¿qué va a pasar? Que físicamente y fisiológicamente te va a afectar, pero también te va a afectar mentalmente, espiritualmente, entonces todo afecta. Entonces, todo lo que sea que nos haga daño hay que alejarlos, hermano. Todo lo que sea carnal hay que dejarlo, porque finalmente, si nosotros somos muy carnales, no vamos a poder escuchar tanto la palabra de Dios. Por eso los ayunos son muy importantes, porque en esos momentos dejamos de comer y nuestra carne va a pedir, ¿qué va a pedir, hermanos? Comida. Y nosotros, ¿cómo vamos a decir no? A ver, cuerpo, no, yo, dice también un versículo en la palabra de Dios, que no es más grande el siervo, ¿verdad? Que el pastor. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Que tú, vamos a suponer, eres el pastor del templo de Dios, ¿no? O sea, tú dices, no, yo es mi cuerpo, yo sé lo que quiero, mi cuerpo me lo pide. Entonces dices, ¿cómo puedo dejar de ser tan carnal? ¿No? ¿Cómo puedo dejar ese hecho de decir no quiero, ¿no? O sea, yo quiero porque mi carne me lo pide, pero ¿cómo me sujeto a eso? Para eso es importante los ayunos, hermanos. Es importante los ayunos porque ahí Dios nos dice, no puedo comer, pero entonces me voy a llenar de la palabra de Dios. Y ahí es cuando el Señor dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Entonces, cuando tú a lo mejor en algún momento digas, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy bien gordito, ya me estoy pasando, soy muy glotón, o no me dan ganas de hacer ejercicio, no me dan ganas de hacer aquello. Hay que sujetarnos, hermanos, a más espiritualmente y hacer oración. Llenarnos de la palabra de Dios, porque entonces eso va a hacer que entonces yo diga, yo puedo, y entonces podemos dejar de ser más carnales. Y esto es a todo, hermano. Si a ti te gusta la pornografía, el cigarro, el alcohol, los dulces, el refresco, es difícil. Es difícil y a veces con nuestra propia fuerza de voluntad no podemos. Sobre todo cuando ya es un tema que llevamos años con esos hábitos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Es un tip que yo les doy, es de que nosotros leamos la palabra de Dios cuando sintamos esos deseos de comer o de fumar, porque hay gente que dice, yo no puedo dejar de fumar, o sea, no puedo. No, tú solo no, es difícil, pero es cuando entonces yo me agarro mi Biblia, me pongo de rodillas, Señor, dame fuerzas para no caer en esto. Es la única manera, hermanos, porque la carne te va a pedir, te va a pedir. Entonces, es muy importante, sobre todo en estos tiempos, hermanos, que nosotros estamos pasando por esta situación de virus, que si nosotros no estamos bien en estas tres cosas, ¿sabes qué? Pues no nos mata el virus, sino nos mata pues que estamos mal emocionalmente, espiritualmente, que estamos mal físicamente, fisiológicamente. Cuando nosotros, si hay un virus o cualquier bacteria nos ataca, pero nosotros, todos estos tres están bien. Estoy bien espiritualmente, estoy bien mentalmente, estoy bien físicamente y estoy bien fisiológicamente. El cuerpo es un relojito, hermanos, y está diseñado para defenderse de la manera adecuada contra virus y bacterias. Entonces, ¿qué va a pasar esto, hermanos? Que este virus no me va a venir a destruir.
no me va a pasar nada, no va a ser más que un virus normal o una enfermedad, una bacteria más. Pero se nos complica cuando, por ejemplo, muchas veces nosotros estamos mal, es por poner, estamos bien espiritualmente, ¿no? Pero nos hemos descuidado, no nos cuidamos, tenemos los triglicéridos altos, la glucosa alta, el colesterol alto, no sé. Entonces nos llega el virus y por supuesto que nos puede matar y por supuesto que puede tener consecuencias graves porque tu cuerpo estaba enfermo, estaba mal, no estaba equilibrado. Hay un desequilibrio. Les comento que estoy estudiando ahorita una cosa que quiero hacer, incorporarlo más a mi consulta. Y me he dado cuenta que todo tiene un porqué, hermanos. Todo tiene un porqué. O sea, no nos enfermamos de ciertas enfermedades nada más porque sí, sino también refiere mucho de nosotros cómo somos. Y siempre que hay un desequilibrio, hermanos, no puede haber ni mucho ni poco, porque si hay mucho, mucho en nuestro cuerpo, o sea, hay mucha energía, hay mucha excitación, hay mucho estrés, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a enfermar, pero tampoco podemos estar siempre abajo, ay, ya no puedo, en la cama, porque eso también nos enferma. Entonces siempre debe de haber un equilibrio en nuestra vida, en estos tres sentidos, porque si no vamos a fracasar como hijos de Dios también. Creo que nosotros no, debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo. No es fácil, yo se los digo, ¿verdad? A veces no sé si caemos en esto y sobre todo ahorita en estos tiempos que estamos dentro de casa, que no tenemos tantas actividades, a veces nos la pasamos comiendo y eso hace que pues engordemos un poquito más. Pero eso no quita, hermanos, eso no quita que no nos podamos sujetar a nuestra carne y es cuando nosotros debemos de sujetarnos a nuestra carne. Por eso es que no es bueno que las personas estén aisladas o estén mucho tiempo solas o estén sin hacer nada, porque entonces ahí Satanás se nos puede meter y podemos caer en este tipo de situaciones, ¿verdad? No solamente en la comida, sino también gente que empieza a pensar cosas malas. Entonces creo que es bueno siempre hacer algo y sujetarnos a nuestra carne para ser más espirituales. Y entonces, si las tres cosas están equilibradas, va a estar muy bien. Porque hay mucha gente que se cuida físicamente, se ve muy bien, pero cuando conoces a esas personas, que me ha pasado mucho, te das de verdad un chasco enorme. Te das cuenta que por dentro la gente estaba muy mal emocionalmente, estaba muy mal espiritualmente y entonces no importa que seas el más guapo, si estás mal emocionalmente, espiritualmente, pues no avanza, hermanos, de verdad. No solamente Dios, como dice en la palabra de Dios, yo no me fijo como se fija en el hombre en lo de afuera, yo me fijo en lo que hay adentro. Pero no es que caigamos en una vanidad que yo te diga, no hay que cuidarnos, sí, pero no querer en una vanidad porque eso también es pecado. ¿A qué me refiero ya que es vanidad? Bueno, pues a que, ay no, ahora mira mi nariz, ahora me la voy a operar, ay mira ahora esto, ahora otro, me voy a quitar el cachete, me voy a quitar esto. Y de verdad que mucha gente hemos visto más en el medio del espectáculo que se hacen cada barbaridad y después están deformes las personas por estarse haciendo y haciendo y haciendo, haciendo. Entonces, todo es malo, o sea, sí hay que cuidarnos comiendo sano, haciendo ejercicio, pero no llegar a una cosa de decir quiero ser perfecta, porque eso no existe, hermanos. Entonces, todo hay que ser un balance, no cuidarnos demasiado, no caer en la vanidad, pero tampoco en el descuido. Fíjense, hermanos, que yo en la consulta, la mayoría de las personas llegan porque quieren que les hagas blanqueamiento, porque quieres que les pongan los dientes derechitos, pero ninguna persona llega, la mayoría es esto, ¿verdad? Sí, hay gente, hay sus excepciones que te dicen, ¿sabe qué? Yo quiero que me revise, vea qué es lo que necesito. No, mucha gente llega porque quiere adelgazar, porque quiere tener unos dientes perfectos, porque quiere tener unos dientes blancos. Para eso van mucha gente al dentista. Entonces, cuando tú lo revisas, dices, ah, caray, Dios mío, o sea, de verdad, o sea, está muy mal por dentro sus dientes.
Y hay gente que hasta se enoja cuando tú les dices, señora, ¿sabe qué? Que no le puedo hacer blanqueamiento porque tiene enfermedad periodontal, necesita hacerse una limpieza y necesita mejor vigilar eso que el blanqueamiento. Entonces la gente dice, ay, no importa, sí. Y de verdad que yo no hago, de verdad, yo no hago blanqueamiento si no hay una limpieza dental. Y sé que a veces a muchos de algunos de mis pacientes los he traumado con las limpiezas dentales y de gente que no se quiere hacer la limpieza y que quiere el blanqueamiento. Yo les digo, no se puede, viene de la mano. Si no te haces una limpieza dental, no te puede hacer blanqueamiento, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay mucha gente solamente cuando veo que la gente no tiene sarro o está bien, pues sí, le hago el blanqueamiento sin hacer limpieza. Pero cuando veo que ahí tienen el sarro, quieren blanqueamiento, yo no voy a hacer una cochinada ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que también no dejarnos en la fodonguez, hermanos, de verdad. Hay que cuidarnos. Nuestros dientes son de verdad una cosa valiosísima, porque si no tenemos dientes, dejen de lo físico. Al rato para comer, si no tenemos los dientes, no vamos a masticar bien y muchos pacientes tienen problemas digestivos, tienen problemas para digerir ya la comida. Entonces ya ahí te va a causar un problema físico y fisiológico. Entonces hay que tener conciencia de eso. Veo muchas mujercitas que prefieren gastarse 500, 400 pesos en arreglarse y ponerse unas uñas como de gato, ¿verdad? Grandísimas. Y gastarse en eso que gastarse en una resina que es más o menos el costo, ¿no? Se compran que el celular, se compran que esto, pero para la boca nadie tiene dinero. Entonces hay que cuidarnos, hermanos. Este video más que nada es cuidar el templo del Espíritu Santo en todos los sentidos, hermanos. También fíjense que otra cosa que yo creo que como mujeres, voy a hacer un video acerca del feminicidio, porque eso está muy bueno y Dios me lo puso en mi corazón. Tal vez el próximo video. Pero, hermanos, hemos visto que en el mes de marzo estaba escuchando noticias que dicen que es el mes en donde más muertes hubo de mujeres. En esta pandemia hemos visto cómo los esposos, las parejas matan a las mujeres. De verdad, una cosa espantosa. Pero, por ejemplo, he visto casos de muchachitas que bueno, han contado que las han violado porque se emborracharon y después pues se perdieron y cuando se dieron cuenta las habían violado. Creo que ahí es otra cosa que nos debemos de cuidar como mujeres, hermanas. No es de que si soy cristiana, no soy cristiana, creo que es algo común, es algo lógico que debemos de tener. Nosotros como mujeres, hermanos, hermanas, y más en estos tiempos, no nos podemos exponer, hermanas, de verdad, en nada. No podemos ir a una fiesta igual con gente desconocida o que dice que son mis amigos, ponerme hasta atrás y perderme, hermanos. Es algo ilógico, hermanos. Primero ahí hay un descuido terrible como mujeres. Y en segundo, hermanos, que de verdad, eso yo sé que mucha gente dice, pero aunque se vista así, no puede. Sí, estoy de acuerdo, aunque se vista así, no pueden tocarla. Pero si las chavitas se ponen una faldita cortita, un vestidito bien pegadito o algo provocativo, hermanos, evidentemente, imagínense, están inconscientes por la borrachera. Vistiéndose de esa manera, pierden totalmente el control de ellas. Yo me acuerdo en alguna ocasión que mi hermana nos invitó a las estacas, creo que se llamaba así, y había pues ahí hay muchas, van a acampar, hay muchos chavos, entonces había una fiesta ahí con los chavos, y entramos al baño y vimos a dos chavas, a una chava ahí tirada en el baño, con las piernas abiertas, con una falda, y yo digo, ay Dios mío, ¿no? O sea, de verdad, es que es un descuido, hermano. No, es que no debemos, en primera no debemos ni tan siquiera de tomar con gente desconocida. No. En primera no debemos de tomar, punto. De verdad, es que debemos de cuidar el templo de Dios, porque sobre todo en estos tiempos, hermanos, yo sé que no importa cómo te vistas, hermano, pero yo sí creo que es importante porque muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos vestimos muy provocativos, ya sea hombre o mujer, ¿verdad?
a veces que obviamente los hombres van a voltear, como dicen, el chamaco está viejo, como dicen, y le ponen, pues voltean, excitas al pecado, hermano. Satanás recuerda que actúa aquí, ay, mira. Y entonces de alguna manera sí haces que volteen a ti. Entonces es feo porque yo una vez publiqué un día que el tiempo está como para que yo me ponga un vestido, ¿no? Pues, pero mi país no está como para que yo me ponga un vestido. El clima está para que me ponga el vestido, ¿no? Pero mi país no está para que yo me ponga el vestido. Y de verdad es cruel, es feo, pero es la verdad. Y sobre todo si andamos solas, si andamos de noche, si andamos con gente que no conocemos, si hay de alcohol por medio, que mucha gente con el alcohol Satanás los usa y no son ellos mismos, entonces sí hay que tenernos cuidado, hay que cuidarnos en todos los sentidos, hermanos, en la salud, en la comida, en los pecados también, por supuesto, porque si no hay un desequilibrio emocional. Si nosotros cuidamos estos tres, el espiritual, hermanos, pero también cuidamos lo físico, lo fisiológico, nuestra comida, hacemos ejercicio, nosotros vamos a poder tener un encuentro mucho más íntimo y vamos a poder escuchar mucho mejor al Señor. Se los puedo decir porque cuando, por ejemplo, hay una molestia en nuestro cuerpo, a veces queremos conectar con el Señor cuando vamos a la oración, pero me duele la cabeza, pero me duele la cintura, pero me duele la pierna, me duele el estómago. Y aunque nosotros querramos, nos concentramos más en esos dolores que en buscar a Dios. Si nosotros nos cuidamos cuando estamos en la presencia de Dios y decimos yo me siento bien en todos los sentidos, podemos escuchar mucho mejor la palabra de Dios, mucho mejor lo que Dios nos quiere decir y podemos estar más alertas para poder ver si Dios nos está mandando pues una manera para que nos mande a algún lado o hagamos algo y hasta vamos a tener más agilidad porque hay muchos pastores también que están bien gorditos y a veces pues por su misma incapacidad pues luego pues no pueden ir a hacer ciertas cosas, se cansan más y idealmente si nosotros queremos servirle más al Señor, necesitamos cuidarnos. Si queremos vivir más para adorar al Señor, para estar esperándolo si es que ya viene pronto, necesitamos cuidarnos, hermanos, porque si nosotros no nos cuidamos, entonces Satanás se pone listo y nos puede poner una enfermedad, nos puede poner una cosa. A veces Dios permite que nos enfermemos, como es en mi caso, también a veces, hermanos, para que nos demos cuenta que nos estamos descuidando en unas cosas y necesitamos sujetarnos a la carne, es lo que me dijo el Señor. A veces nosotros somos bien carnales y nosotros lo vemos en gente que está bien gordita, que está bien panzoncita, que habla puras groserías, que está con la chela en la mano, que está tomando, que está fumando. Es una persona hiper carnal, porque en lo que se ve, ni en nada se sujeta. Hay gente que, bueno, por lo menos se cuida en lo físico y tú dices, bueno, se sujeta en su carne, en la comida. A lo mejor toma, fuma, bueno, pero hay gente que de plano en ningún sentido se sujeta a su carne. O sea, yo me considero que sí me sujeto en lo espiritual, pero a veces sí me gano un poquito más en, pues, en la comida, en ese tipo de cosas. Y a veces creo que debemos de sujetarnos también en eso, porque si no podemos caer en este pecado que es la gula, o también podemos caer en el pecado de la vanidad si nos cuidamos demasiado, eso es otro pecado, caer en la vanidad. El cuidarnos, el amarnos, el respetarnos, el cuidar el templo de Dios, hay que hacerlo. Pero ya todo así en exceso nos hace daño, hermano, nos hace daño porque por eso hay enfermedades, cuando estamos súper delgados, ¿no? Y a veces mucha gente se muere en un quirófano por quitarse la panza, por quitarse esto, por quitarse lo otro. Ahora hay una cirugía que está muy de moda, que es la bichectomía, hermanos. Y mucha gente dice, con eso ya no tengo cachete, con ese no sé qué.
Si Dios nos dio es como un gajito de mandarina, hermanos, que es grasa, vilmente. Si nos dio esa grasita, hermano, es por algo. No creas que nada más no lo pudo porque sí. Esa grasita, hermanos, nos ayuda a amortiguar esta zona. Si nosotros nos quitamos esas bolsitas, esa bichectomía, lo que hace es que se nos cae la cara. Se nos llega a caer la cara. A lo mejor si eres joven y eso dices tú, ay, estoy bien padre, bien padre, bien padre. Y yo lo vi, hermanos, con este chavo que les cuento que era bien vanidoso, que él se hizo la bichectomía. Pero yo me daba cuenta en algo que esto se le veía flácido, se le veía caído. Entonces, por favor, hermanos, no estamos, si Dios nos dio eso es porque así deben de estar. Si Dios nos dio la nariz, así como me la dio a mí, anchita, así, pues yo a lo mejor hay veces que sí digo, no me gusta y me hubiera gustado tenerla más afilada, más delgada. Pero también Dios me hizo a la proporción de mis ojos, a la proporción de mi cara, y una nariz más pequeña a lo mejor me vería rara y me vería fea. Dios sabe por qué te hizo así. Hay gente que no se acepta. Yo a lo que me refiero es a lo que Dios te dio. Por ejemplo, la gordura. Si tú estás gordito y dices yo no, sí, está bien. No te aceptas, podemos cambiar. Y por tu salud. Y hay que estar bien, pero no llegar a un extremo de decir, ay, me quiero marcar y quiero estar así. Porque eso también ya es pecado y eso es vanidad de vanidades. Y eso también no está bien. El estar bien físicamente, el comer balanceadamente, el hacer ejercicio, estar en tu peso, es más que suficiente, hermanos. Quien diga, como como este hombre que me decía, no, es que te falta acá, y es que mira, hasta esto, de verdad, si un hombre, aléjate de ahí porque ahí no es para ti, o igual si eres hombre, si una mujer te dice, es que tienes que cambiar esto, es que tienes que cambiar el otro, es que te falta acá, esa mujer no es para ti porque el hombre y la mujer que te quiera te va a aceptar como eres, no te va a querer cambiar. Si ellos están en pecado de vanidad, pues que esté, tú no. Entonces tú cuídate, sí hay que cuidarnos, hay que amarnos, porque es una manera la manera de cuidar bien, de hacer ejercicio, es una manera que nos demostramos que nos amamos y amamos a Dios, porque estamos cuidando del templo de Dios, que es el Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Hay gente que en las iglesias, un montón de cosas, le barren, le trapean, que le llevan cosas para que se vea bonita la iglesia, pero el templo de Dios eres tú, cuando tú te vas a cuidar, cuando tú te vas a arreglar. Hermanos, hay que hacerlo porque Dios me mandó a que habláramos de esto y Dios me ha hablado en ese tiempo. Es difícil, sí es difícil, pero sí se puede, hermanos, sí se puede. Y solamente con Dios vamos a poder vencer nuestra carnalidad. Y hay que cuidarnos mucho, hermano. Cuídate mucho porque somos el templo del Espíritu Santo y Él vive en nosotros. Y si algo está mal en nuestro cuerpo, el Señor no puede ser vivificado como Él quisiera, no puede ser exaltado como Él quisiera que fuera. Y se entristece, hermanos. También el Espíritu Santo se entristece cuando no lo buscamos, cuando caemos en carnalidad. Dice el Espíritu Santo, otra vez está con sus tacos, otra vez está con su malestar, otra vez está pensando cosas suicidas. O sea, de verdad, no lo hagamos, hermanos, no lo hagamos. Hay que vivir equilibradamente y hay mucha gente que dice, cuando tienes el Espíritu Santo, ya no te vas a enfermar, ya no es todo. Mentira, hermano, mentira. ¿Por qué Dios lo permite que te enfermes? Porque dice el Señor, estás pecando, estás en carnalidad, necesitas sujetarte a tu carne y entonces así vamos a estar bien, ¿verdad? En todos los sentidos. Bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy en este video, que fue un poquito largo, pero bueno, creo que es importante hablar de estos temas. El cuidarnos y el cuidar sobre todo del el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, que eres
tú misma. Cuídate, ámate. Si alguien te hiere, te pega, le está haciendo daño al templo, y aléjate de ahí, porque tú eres de Dios y no debemos de permitir nada, absolutamente nada de esto. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, semana, y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, aquí con otro video más, y el domingo la prédica. Gracias.